Bueno, pues hoy es jueves 28 de mayo del 2026. Estaré con usted durante las próximas horas, 2 horas, de 6 a 8 de la tarde-noche, en este espacio de la comunicación en México, a través del Heraldo Radio en el 98.5 de frecuencia modulada y 18 estaciones más en todo el país. Bueno, le informo que Omar Alejandro López, ahijado del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, rinde protesta como senador suplente de Enrique Insunza, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado. La licencia es solo por 2 días. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, acusa a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de manipular la información sobre el citatorio que recibió por la impugnación presentada por el senador Javier Corral. A mí me parece que sí es defendible en este caso que a partir de la denuncia que se hizo y los elementos con los cuales se contaban, poder determinar que no existía conducta delictiva en este caso. De nuevo, eso refleja sobre todo objetividad de la institución, y esto lo vinculo a lo que se dijo. ¿Por qué manipuló? Bueno, porque se trató de decir en un video hecho por la gobernadora, incluso que un comunicado, que esto era parte de la persecución contra ella, cuando es todo lo contrario. Una institución está diciendo que no hay un caso que perseguir, ¿no? La fiscalía está diciendo que no va a perseguir este delito, no que lo va a hacer, y por eso creo que en este caso hubo una manipulación de la información, ¿no? Porque se dijo, la fiscalía me citó en un caso, entiendo, de secuestro, cuando pues esa información definitivamente no era cierta como tal. Bueno, aclara que la fiscalía ya determinó que no existe delito que perseguir y que la audiencia del viernes forma parte del recurso legal promovido por el exgobernador de Chihuahua. Tanto a la senadora como otros funcionarios que fueron señalados en esta denuncia. Esta fiscalía determinó, a partir de actos de investigación que realizó, que no había delito en este caso, y es por eso que lo que hace es determinar el caso con un no ejercicio de la acción penal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente cerrar el caso. Bueno, avanza en el Congreso el paquete de reformas electorales y judiciales impulsado por Morena. Comisiones del Senado aprueban la iniciativa que pospone del 2027 al 2028 la elección judicial y reduce de 9 a 8 años el periodo de jueces y magistrados electos. El foco de la polémica es que la iniciativa también permitirá a los actuales magistrados del Tribunal Electoral participar en la elección del 2028 para buscar su reelección, lo que podría mantenerlos hasta 17 años en el cargo, imagínense. La oposición califica la medida como un albazo, mientras que morenistas como Alfonso Ramírez Cuellar también cuestionan la posibilidad de que algún magistrado extienda su permanencia en el Poder Judicial. Lo que están proponiendo con esta reserva, lo que están proponiendo es que los que ya duraron 6 años y luego les dimos otros 2 y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros 6 que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México. Bueno, al respecto, la presidenta Sheinbaum defiende la reforma y niega que los magistrados vayan a mantenerse tanto tiempo en funciones. Asegura que los actuales integrantes de la Sala Superior tendrán que participar nuevamente en elecciones y que aún faltan reglas por definir para evitar ventajas. Pero lo que se plantea no es que se queden 17 años, como está planteado ahí, sino que puedan participar nuevamente en la elección. O sea, que se les permita participar en la elección. No es que se vayan a elegir directamente. Fue una decisión que tomó el Congreso y pues ya. ¿Pero está usted de acuerdo con ella? Pues fue una decisión que toma el Congreso. No quisiera yo opinar al respecto, pero sí es importante que la gente sepa que no es que se quedan 17 años,
sino que van a participar en la siguiente elección. Y la gente pues ya tomará la decisión si los eligen o no. Pero no sería una contienda desleal porque estarían aprovechando su cargo de magistrado electoral pues para promoverse como candidatos también. Bueno, pues tendrá que regularse. ¿Bajo qué condiciones tendrían que hacer? Bueno, los diputados también aprueban crear una comisión especial en el INE para evitar la infiltración del crimen organizado en las elecciones. Este nuevo órgano podrá cruzar datos fiscales y de inteligencia con la UIF, la Fiscalía General y el Centro Nacional de Inteligencia para revisar los perfiles de los candidatos. El PAN y el PRI acusan que la medida es una simulación para ejercer y quedarse con el control político. Del mismo modo, se aprueba que las elecciones puedan anularse si se comprueba intervención extranjera, como financiamiento ilícito, propaganda, desinformación o manipulación digital desde el exterior. Sin embargo, legisladores de oposición y algunos de la coalición oficialista, como Luis Armando Melgar, del Partido Verde, advierten que la reforma podría utilizarse con fines políticos para desconocer triunfos en las urnas. Y radica el verdadero problema de la reforma, porque se presenta como una medida para proteger la soberanía nacional, cuando en realidad se puede constituir como un instrumento potencial de control político electoral. Sí, con esta reforma electoral podría construirse una causal de nulidad hecha a la medida del poder, que puede utilizarse para judicializar elecciones incómodas, perseguir opositores o cuestionar resultados adversos bajo argumentos absolutamente subjetivos. Pensemos en que es necesario diseñar. Bueno, ante los cuestionamientos, la presidenta Sheinbaum responde que sí existe riesgo de intervención extranjera en las elecciones del 2027, pero que la ley deberá definir cómo se comprobará esa intervención. Bueno, ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos contra la Corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato o a una candidata. Y en la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos. Ahora es importante que se regule. Entiendo que queda la aprobación en la Constitución, pero tiene que venir la ley. Entonces, en la ley, pues ya tiene que especificarse qué quiere decir eso, cómo se revisaría si realmente hubo una intervención extranjera o no. Bueno, la presidenta Sheinbaum asegura que la economía mexicana está bien y destaca 12 indicadores positivos, entre ellos récord en inversión extranjera, baja inflación, menor desempleo y reducción de la pobreza laboral. La mandataria también resalta la disminución de la deuda de Pemex y nuevas inversiones como parte del Plan México. Les voy a dar 12 buenas noticias, 12, que muestran la fortaleza de la economía mexicana, porque han salido noticias que hacen que mucha gente hable de que estamos muy mal, pero les voy a dar 12 noticias, 12 argumentos de por qué vamos bien. Farmacéuticas como Abbott, Sanofi, Bayer, Ofel anuncian inversiones por más de 21,000 millones de pesos en México para producir medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. La presidenta Claudia Sheinbaum explica que el objetivo es reducir la dependencia del extranjero y fortalecer el abasto de fármacos en el país. Bueno, son más de 21,000 millones de pesos en 7 proyectos de producción de medicamentos en México, vinculado también con investigación clínica. Como saben, el objetivo del Plan México es producir más en México. Lo que consumimos en México
y también que nos permite exportar a otros países, no solo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones. Y el fortalecimiento de la industria farmacéutica en el país, pues es muy, muy importante. Entonces, agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos. Bueno, Estados Unidos y México inician negociaciones para modificar el TEMEC, con Washington exigiendo reglas más estrictas en el sector automotriz, incluido un mayor contenido norteamericano en vehículos fabricados aquí. Las conversaciones también buscan endurecer las reglas para el acero y se dan en medio de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a autos, autopartes y metales. Bueno, y Greenpeace México presenta denuncias contra Pemex por el derrumbe de petróleo en el Golfo de México y acusa a la empresa de ocultar información sobre la fuga detectada desde febrero en la plataforma Apcatún Cantarell. Bueno, la organización pide sanciones, investigar a funcionarios responsables y reparar los daños ambientales en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Bueno, Anthropic alcanza una valoración de 965 mil millones de dólares tras capturar 65 mil millones en una nueva ronda de financiamiento, superando a OpenAI. El crecimiento refuerza la fiebre por la inteligencia artificial y la competencia entre las grandes empresas tecnológicas. Bueno, Meta anuncia planes de suscripción de pago para WhatsApp, Instagram y Facebook con funciones extra como personalización, más herramientas y opciones para creadores. La empresa también, Meta, probará nuevos planes de inteligencia artificial bajo el nombre de Meta One. Y Javier Milei asegura que Argentina va hacia una etapa de menor inflación y mayor crecimiento, mientras su gobierno defiende los resultados económicos ante empresarios en Buenos Aires. Lo mismo con la inflación. ¿Es la que queremos? No, claramente no es la que queremos. Pero venía de una aceleración brutal. Veníamos viajando al 1,5 diario. Digamos, si nosotros no cortábamos de cuajo con el desequilibrio fiscal, el desequilibrio del Banco Central, y no poníamos en orden todas las finanzas del Estado, sin lugar a dudas hubiéramos terminado con una hiperinflación, digamos, en torno al 15.000%. Sin embargo, la verdad está haciendo una extraordinaria labor en materia económica el presidente Javier Milei en Argentina. Bueno, el presidente argentino y el ministro Luis Caputo afirman que la economía fortalecerá a su partido. La Libertad Avanza rumbo a las elecciones del 2027. Por algo, en octubre se ganó por 17 puntos. En ese momento también decían, no era que la gente no llegaba a fin de mes, en ese momento la gente no llegaba al 15 de mes. Y se ganó por 17 puntos. Entonces, pierdan un poco el miedo a ese 2027 y créanme que el 2027 va a ser para mí el año de nuestro periodo, de estos 4 años, en el que más se va a crecer. El presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar. Bueno, el gobierno de Estados Unidos impulsa la creación de billetes de $250 con la imagen del presidente Donald Trump, pese a que la ley en Estados Unidos prohíbe colocar a personas vivas en el papel moneda. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirma que los republicanos buscan cambiar la legislación mientras crecen las críticas por el posible uso político de proyectos. Bueno, es que la verdad Donald Trump no se mide, pero bueno, pues todo le sale como quiere.
Hay una propuesta de ley ante la Cámara de Representantes y ante el Senado para cambiar el primer requisito, de modo que una persona viva, en este caso Donald Trump, pueda aparecer en un billete de $250. Por lo tanto, todo está en manos y todo depende del Capitolio. En el Tesoro preparamos las cosas con antelación, así que nos hemos preparado de antemano por si se aprueba la legislación, pero nos ataremos a la ley. Bueno, y Estados Unidos asegura que existe un principio de acuerdo con Irán para extender el alto el fuego 60 días y reabrir el estrecho de Hormuz, pero el régimen de los ayatolás niega que el documento esté cerrado. Mientras continúan las negociaciones, ambos países mantienen tensiones militares en la zona del Golfo Pérsico. Y la verdad es que pues está complicado todo el asunto, ¿no? No se ve ni para dónde ni para cuándo. En fin, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos reactiva las sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos. El gobierno de Donald Trump la acusa de impulsar acciones contra Israel y funcionarios norteamericanos por la guerra en Gaza. Y Guatemala pide a Estados Unidos apoyo para combatir al narcotráfico con equipo, capacitación, expertos e intercambio de inteligencia. El presidente Bernardo Arévalo aclara que no hay acuerdo para operaciones militares ni tampoco para ingreso de tropas norteamericanas al país y que las acciones serán lideradas por el ejército guatemalteco. De acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso debe aprobar en 2/3 partes todo paso de ejércitos o operaciones militares donde los ejércitos extranjeros están en el país en este tipo de actividades. Y no se trata de eso. Lo que estamos haciendo es intensificando, como le dije, capacitación, asistencia en planificación, integración de inteligencia, que es muy importante para el combate a las drogas, y todo en el marco de la política del gobierno de combate al... Bueno, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador firman el compromiso de Santiago para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional. El presidente chileno, José Antonio Kast, asegura que los 5 países buscan fortalecer el intercambio de inteligencia, el control fronterizo y el combate al lavado de dinero y al narcotráfico. Porque al menos podemos decir que estos 5 países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades. Y esto, como lo decía nuestro ministro de Seguridad, tiene que pasar de las palabras a los hechos. Y hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado, diría yo, de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo. Bueno, al menos 48 personas murieron durante enfrentamientos entre disidencias de las FARC en el departamento de Guavira, en Colombia, donde 2 grupos armados se disputan el control del narcotráfico y la minería ilegal. El ejército y equipos de rescate intentan ingresar a la zona para recuperar los cuerpos en medio del riesgo por minas antipersona y a días de las elecciones presidenciales allá en Colombia. Y en España, el gobierno de Pedro Sánchez acusa una supuesta conspiración para derribarlo tras las investigaciones judiciales que involucran a dirigentes y exfuncionarios del PSOE, pero también a su hermano y a su esposa. El presidente Sánchez anuncia que comparecerá en el Congreso para hablar sobre estos casos, mientras el diputado socialista Óscar Puente denuncia métodos no democráticos para afectar al gobierno español. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez. En fin, yo tengo muy claro, y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. En fin, y eso
yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable. Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprueba nuevos incentivos económicos y beneficios sociales para atraer reclutas a la guerra en Ucrania, entre ellos condonar deudas y pagos millonarios por enlistarse en el ejército para que los maten, ¿no? El Kremlin busca evitar una nueva movilización forzosa en medio de la caída en el ritmo de reclutamiento y alto número de bajas en el frente. Vamos a marcar una pausa y estamos de vuelta.